Buenas tardes, estamos en otro programa de Mesura y Pensamiento. Y yo soy Gerardo Martínez Cristerna, tal vez ya me conozcan. Y bueno, vamos ahora a conversar con una persona realmente muy querida por mi familia, muy querida, la doctora Norma Arechiga, que le doy la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, adelante con todo el gusto para platicar con usted. Bueno, pues es yo realmente estoy muy agradecido con la doctora porque nos cuida, nos atiende, nos quiere y además su sabiduría nos ha llevado a tener salud y la salud es una de las cosas más importantes en los seres humanos. O sea, además es la misión de ustedes, ¿no? Así es. Eh, Se supone que no es parte de nuestro, pero eso se viene desde que nacemos, que te gusta ayudar a las personas, estar con ellas, darles salud, no solo salud física, sino salud también, bienestar, en esta- para todos, ¿no? Y bueno, pues pues esa es mi misión. esa es la misión. Pero bueno, la neurología ha avanzado mucho. Yo realmente me encanta la filosofía, me encanta la neurología, la ciencia. Y vamos a hablar de un tema fascinante. Y no sé a qué nos vaya a llevar, pero creo que va a ser sumamente interesante, porque ahora vamos a hablar de la memoria. Y entonces, ¿por qué tenemos memoria? Entonces, yo tengo toda una filosofía sobre la memoria. Trabajo mucho con el eterno retorno de Nietzsche. Y entonces, pero en la en neurociencia, o sea, en la neurología, pues la pueden tratar de una manera. Yo más o menos entiendo cómo la tratan y entonces la doctora nos va a explicar primero dónde está la memoria. Bueno, vamos a hablar de la memoria. La memoria se considera una función mental superior. Así las conocemos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos ciertas funciones que se están ¿Usted en está la hablando del corteza cerebro? cerebral. Así es, en el O sea, cerebro. nada más del cerebro. Ujú. Ok, o sea, una función superior. Así las conocemos nosotros, Ah, como funciones mentales superiores. Dentro de esas múltiples funciones mentales superiores, que es lenguaje, atención, cálculo, abstracción, incluye la memoria. pero perdón, todo eso, lo que usted está diciendo, está en el cerebro. Así es, está en el cerebro, en una parte de la corteza cerebral. Y además, no en todo el cerebro, en una parte del cerebro. Así es, en la corteza Ah, cerebral, pero hay que definir que las funciones mentales superiores, que es lo que nos diferencia de los animales, digamos, es la capacidad de pensamiento, de abstracción, de el pensamiento, juicio. ¿dónde siente usted? También está en el cerebro. Todos se consideran funciones mentales superiores, que se encuentran en la corteza cerebral. Ah, Estas funciones mentales superiores tienen un punto o un lugar específico donde se desarrollan y necesitan forzosamente todas las conexiones de la corteza cerebral para funcionar adecuadamente. usted lo que me está diciendo es que cada función, el pensamiento, los sentimientos, la memoria, todo tiene su lugarcito en el cerebro. Así es. Ajá. Pero para que funcione adecuadamente, necesita funcionar ese lugar más activación a toda la corteza, porque, por ejemplo, para la memoria no solo requiero el lugar específico donde se hace, ¿no? Que sería la amígdala, los lóbulos temporales, el lóbulo frontal, sino requiero que todas esas zonas estén conectadas para que podamos tener un funcionamiento adecuado de la memoria. Pero, por ejemplo, perdóname, si, si usted está trabajando la memoria de un paciente, sabe en dónde está su memoria, entonces la localiza y la cura o cómo. Bueno, no, en sí la memoria, como le digo, viene de muchos factores que tenemos.
Está localizada principalmente en unas áreas cerebrales, pero no quiere decir que solo esas áreas cerebrales necesiten funcionar solas, aisladas, sino que necesito a mucho más estímulo. Por ejemplo, la memoria táctil, el reconocimiento de saber qué pesa más con los ojos cerrados de un lado o del otro, o qué estás tocando, ajá, que tocas y el reconocer con tus manos y saber qué es y después expresar lo que es, lleva muchas funciones. Eso es parte de la memoria, porque tú en algún momento, pues te enseñaron una pluma, la tomaste, supiste cómo funcionaba y se queda ahí. Pero entonces te dicen, a ver, cierra los ojos y te dan una pluma. Y esa pluma que te dan, le preguntas qué es, él sabe perfecto o ella sabe perfecto y te dice, pues es una pluma con los ojos cerrados. ¿Y cómo funciona? Y entonces hace el funcionamiento de la pluma la persona con los ojos cerrados, o se pone a hacer así o así. Entonces, el cerebro sabe cómo funciona la pluma. Exactamente. Entonces son actividades previamente aprendidas, motoras o sensitivas, que van también en un área del cerebro específico y ahí se desarrollan, pero las conexiones hacen que se acumule ese conocimiento en otra área del cerebro. Entonces, también el conocimiento está en el cerebro. Así es. Todo viene, hay diferentes tipos de funciones. El conocer, por ejemplo, lo previamente aprendido motor o lo previamente aprendido sensitivo. Es decir, nosotros, y forma parte de la memoria, nosotros sabemos que si tocamos esto está caliente o está frío. Entonces el estímulo lo quita, porque es el estímulo sensitivo. Pero tú ya previamente aprendiste que tenías que eso está caliente. Pero ahí ya me saca un poco de la situación. Porque si usted siente con la mano, entonces ya la mano también es parte de ese proceso. Porque no nomás lo tiene el cerebro, ya nomás también lo tiene la mano, porque la mano es la que siente. Sí, claro, pero van en diferentes lugares, digamos. Eso, lo sensitivo va por una parte y se va hacia el cerebro y el cerebro recuerda todo eso. Y lo motor va por otra parte que también se va al cerebro. Aquí ya me añadió otra cosa, ya me añadió que el cuerpo también trabaja. O Ah, sea, no trabaja el cerebro solito. no, el No, cerebro es una entidad que requiere, que digamos que para mí como neuróloga es además que así es el jefe del cuerpo. O sea, el cerebro es el que domina todo, todas las acciones, tanto sensitivas, ¿qué le llama por motoras. dominar? Digamos que es el que maneja todas las sensaciones sensitivas, motoras, eh, viscerales inclusive. Entonces ya me está hablando de que el cuerpo está reaccionando con todo el cuerpo. O sea, ya no, o sea, sí, usted le da un carácter principal al cerebro, pero ya no trabaja el cerebro solito. O sea, ya necesita toda la información del cuerpo. Claro, el cerebro Entonces necesita, ya no va está tan solito recolectando. el cerebro, como usted me decía al principio, ya está muy acompañado. Eso sí, sí, ¿Eh? exacto, sí. Se acompaña de todo lo demás. Es que no podía trabajar el cerebro sin toda la información Externa. que, externa. Pero se la pongo más difícil. No, no le estoy No, no, no. contradiciendo nada, estoy pasando. Pero fíjese que todavía va más lejos. Porque todo lo exterior, todo lo que pasa en el universo, también incide como sentimiento en el cerebro, ¿no? O sea, imagínese el aire, el calor, el sol, también influye, también, o sea, no nomás es el cuerpo, ya también es
todo el universo, ¿no? Sí, claro, todo Pero lo fíjese, ya exterior. nos ampliamos, ya no solamente es el cerebro, ya ampliamos a todo el cuerpo, a todo el universo, ¿no? Pues digamos que, por ejemplo, hablando del universo, el clima, El ¿no? clima, El clima incide mucho en eh, pues en nuestro humor, en cómo nos sentimos, en si estamos más dormidos, más despiertos. Sí, sí es real. entonces, fíjese, ya agregamos, no nomás, empezamos con el puro cerebro, y ahora ya le ampliamos a mucho más, Sí, sí. al cuerpo y a todo el universo, fíjese. Entonces, ahí ya nos vamos entendiendo más, o sea, porque cuando usted me empezó diciendo, el cerebro tiene esas funciones, es así como terrible, porque, perdón, porque pobre cerebro sabría todo, ¿no? Ya está acompañado Ah, claro. de todo lo que es el universo, o sea, entonces ya cambia mucho la primera versión que usted nos dijo, porque en este sentido ya el cerebro pues ya la tiene más tranquila, pues, o sea, ya no opera solito el pobre. Exacto. Sí, sí, podemos decir que tiene pues sí, todos los estímulos externos, ¿no? Externos e internos. Así es, y eso sí, sí es Entonces, real. eh, entonces, por ejemplo, entonces ya le descarga al cerebro muchas ya lo hace más tranquilo. Entonces, por ejemplo, decía usted que la memoria la tiene el cerebro. ¿No le parecería que la memoria también está fuera del cerebro? Híjole, es una pregunta difícil. Sí, sí, tiene que ser así, porque sí hay memoria en todas las cosas tienen su memoria, su historia y todo, pero orgánicamente, digamos, el que maneja o el que lleva o el que mete todos los Podríamos decir estímulos, el que controla, el que controla, pero ya estamos cambiando ahora más dura la temática. Entonces, la memoria ya no está nada más en el cerebro, también está en todos los lados. Usted dijo, en todas las cosas tienen memoria, ¿verdad? Una mesa, una silla tiene memoria. y es lo que llamamos memoria. Es, por ejemplo, la madera. ¿No? La madera tiene una memoria donde tú Ah, la pones y donde el clima incide en la madera y si hay calor o si hay humedad se hincha y regresa a su memoria original o no, o se hincha de más, en fin. pero Yo, fíjese, ya me la cambió mucho, porque ya no está no solamente en el cerebro como empezó usted, ahora ya está en todos lados. sí, o sea, digo que para nosotros, o sea, para nosotros el hacer la memoria como seres humanos, pues el que la maneja sí es sin duda el cerebro. Pero todas las El, cosas pero ya, tienen ya su... habíamos llegado a un acuerdo, el que la controla, El que la controla, no el que la tiene. O ¿ok? sea, porque la tiene, La tienen varias cosas, estoy de acuerdo, el que la la controla. tiene el universo. La memoria, pues, si la tienen todas las cosas, pues, la tiene el universo, forzosamente, ¿no? Ujú. Pero le voy a decir una cosa bien bonita. Fíjese que lo que yo trato de enseñar es que la memoria es cósmica. O sea, usted tiene memoria porque usted guarda todo el pasado en su vida. O sea, todo lo que es su vida, todo lo que es la vida del universo, no se desaparece, deja huellas. Todo el pasado es. Entonces, el cuerpo es la memoria del universo y el que la controla es el cerebro. O sea, eh, pero la memoria no está en un lugar en el cerebro, está en todos lados. O sea, usted la adquiere la memoria porque el cosmos va guardando el pasado. O sea, el pasado no desaparece eh, como es exactamente. Por ejemplo, este hecho no se vuelve a repetir igualito, pero se transforma
y se queda en la memoria de usted, de su cuerpo. Su cuerpo tiene la memoria de toda su vida, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, o sea, yo tengo, por ejemplo, 84 años y, y mis piernas tienen 84 años. El edificio, pues no sé, no se construyó ahorita. Tiene, o sea, la huella del pasado está en el edificio, ¿no? La huella de su cerebro está en el pasado. El ADN es el pasado. Ujú. ¿Está de acuerdo? Entonces, ya nos estamos entendiendo, ya el cerebro, pobrecito, ya le estamos descargando, estamos Un poco del trabajo. un montón. Es que pragmáticamente, digamos así, si nosotros no tenemos las áreas específicas que me ayudan en el cerebro a tener o a guardar la memoria, podemos tener una cosa que se llama deterioro cognitivo. Ese deterioro cognitivo me lleva, si va progresando, a una demencia. Sí, pero es la demencia no de una sola área del cuerpo, es la demencia de todo el cuerpo. ¿Sí? Es un olvido de todo lo que, Eh, primeramente, de lo Pero nuevo y de todo el posteriormente cuerpo de lo aprendido. y lo aprendido es pasado. Así es. O sea, fíjese, ya le quitó la memoria, nada más que estaba en un solo lugarcito, ya está en todos lados. Qué bonito, ¿no? Bueno, sí, hablando así, sí, O sí, sea, sí. bueno, lo que le quiero decir es que yo eso es lo que estoy queriendo trabajar con los neurocientíficos y neurocirujanos. Ahorita, por eso me he acercado mucho a usted en el sentido de que yo lo que quiero es aclarar con los neurólogos cómo trabaja realmente el cerebro, o sea, porque al cerebro se le achacan, lo que usted nos dijo al principio, se le achacan funciones muy específicas. Y fíjese cómo ahorita ya nos estamos entendiendo de que no tiene todas las funciones específicas, controla las funciones, pero no tiene las funciones específicas de la memoria, ni de los sentimientos, ni de la felicidad, ni nada, sino todo eso es una parte de todo el conocimiento que tiene alrededor de su cuerpo, que es lo interior y lo exterior, ¿no? Claro, lo interior y lo Pero exterior. fíjense, ahorita ya nos pusimos de acuerdo, que eso es bien difícil en los seres humanos ponerse de acuerdo. Generalmente, pero fíjese, generalmente yo cuando hablo con neurólogos, o sea, en caso de usted, Ujú. me empiezan diciendo lo que usted empezó diciendo, o sea, el cerebro tiene áreas específicas, está en un lado, y después, no es que los convenza, se dan cuenta de que está en todos lados. Sí, la realidad es que son dos puntos de vista que tienes que llegar a una, Pero es que no, pues a una conjunción, pero pero no es, me podía decir ahora que el cerebro tiene una partecita que tiene la memoria, ¿ya no? no, 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 no. Bueno, digamos que es lo que controla todo. Eso Hay, el cerebro controla, ujú. pero no tiene una partecita que tiene que está la memoria. No, como le digo, digamos que tiene lugares Lu- donde Pero no son lugares, se son van todo el cerebro, ¿no? acumulando. ¿Por qué le ponemos un lugar? Imagínese, usted ahí tiene un cerebro, ahí, Ujú. enfrente de usted. No podía decir, aquí está en la memoria. O sea, porque la memoria la tiene todo el cerebro. El cerebro en todas sus partes tiene la memoria cósmica. O sea, toda la memoria de todo El pasado, la la evolución. evolución del cerebro, la tiene guardada el cerebro. O sea, no la tiene en una partecita, la tiene en todos lados. Sí, como digo, es que son dos aspectos No son dos, a ver, fisol. Bueno, bueno, sí, tienen que conjuntarse los dos, tiene que conjuntarse. pero son, digamos, dos estudios diferentes. ¿Por qué estudios? Usted estudia, Yo me el- voy el- al orgánico, por eso usted al, estudia la memoria. Cuando le llega un paciente, la memoria la que usted maneja, ¿usted llega a una sola área del cerebro? ¿cómo, perdón? O sea, O si sea, yo, cuando usted tiene, por ejemplo, en el caso de mi güerita, ujú,
ahí los ojos sí tienen una función muy específica en el cerebro. O sea, porque yo sí le achaco en el cerebro que hay partes muy delicadas. Por ejemplo, la área del el equilibrio, el área o sea, trabaja con todo el cuerpo, pero usted, por ejemplo, en el caso de mi güerita, sí le detectó que en los ojos tienen una área del cerebro, Ajá. una área del cerebro en donde se trabaja, porque sí quiero decir que también sí hay muy pocas áreas del cerebro que trabajan cosas específicas, como el oído, como los ojos, pero, pero también trabajan, los ojos trabajan también con todo el cuerpo. Pero en ese caso específico de los ojos, sí tienen una área específica, ¿no? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, pongamos el ejemplo de los ojos. Los ojos tienen varias funciones, ¿sí? Tiene el que capte luz, el ojo, ajá, y el que capte una imagen, el ojo, y llegue al cerebro a un área específica y esa área específica haga evidente lo que estamos viendo. Esa es una de las funciones. La siguiente función es el movimiento como tal de los ojos, ¿sí? El movimiento que se da por unos nervios que van afuerita del cerebro, adentro del cráneo, pero afuera del cerebro, y por unos mecanismos que se dan específicamente adentro del cerebro. Es decir, nosotros movemos los ojos para un lado, para el otro, para arriba y para abajo. Pero eso lo hacemos conjuntamente, el ojo derecho, el ojo izquierdo, el ojo para arriba y el ojo para abajo. Cuando movemos muy bien este ojo, pero este no, entonces su lesión está afuera. Pero cuando tiene una alteración del movimiento conjunto, digamos, para arriba y para abajo, eso está a nivel de adentro de su cerebro. Entonces son lugares muy bien específicos o sabemos dónde se unen esas dos vías para que nosotros movamos los ojos para uno u otro lado. Fíjese, en ese caso, yo estoy muy de acuerdo con usted, muy de acuerdo, en que la teoría que yo le expresé también tiene el problema de que sí hay cosas muy específicas que maneja el cerebro, Así es. como son los ojos. No todo, el conocimiento es de todo el cuerpo, también de los ojos. Los ojos también aprenden. Pero entonces, lo que le quiero decir en pocas palabras, que el cerebro y el cuerpo es un cóctel de muchas cosas que trabajan conjuntamente. Y por ejemplo, hay áreas como el corazón que tienen un trabajo específico, más o menos. Y yo creo que el cerebro tiene dos funciones, algunas específicas y otras mucho más generales. Así es. Y todo viene efectivamente, o sea, si unes las dos teorías, ¿sí? Lo que es orgánico, médico, específico, buscando las áreas, muchas veces no, nosotros hacemos unas cosas que se llaman resonancias funcionales. Las resonancias funcionales los hacemos con otras cosas que se llaman paradigmas del lenguaje o paradigmas motores. Y con eso vamos pintando dónde va la vía, digamos, por medio de una resonancia, dónde va la vía específica de esa función. Muchas veces no concuerda lo que nosotros sabemos que está en tal lugar con lo que es la realidad. A lo mejor se sale 0.5 de milímetros, una No hay cosita. matemáticas precisas. Precisamente no. En el cerebro, no. Pero la ciencia dice que todo hay que hacerlo matemáticamente. Entonces, Claro. no es científico. No, sí, ya vamos a llegar. O sea, está Por muy eso, bien específico, pero puede ser. Eso es una broma que yo le lo hago de. a los matemáticos, ¿no? O sea, quiere que todo sea perfecto y no es cierto, no hay esa perfección, pero bueno, pero es otro asunto. Pero fíjese, usted me dijo una cosa muy bonita ahorita.
me dijo que el lenguaje, ¿usted cree que el lenguaje también está en el cerebro? Sí, claro. ¿En dónde? El lenguaje tiene dos áreas, no muchas más áreas, porque tenemos lenguaje mímico, lenguaje escrito, ¿no? Lenguaje oral. Entonces, cada uno de esas funciones del lenguaje se da en un área también específica del cerebro, pero requiere que esté conectado lo que nosotros estamos entendiendo con lo que vamos a contestar, lo que nos están dictando con lo que vamos a escribir o lo que estamos haciendo de mímica con lo que yo estoy tratando de explicar. Entonces, todos esos áreas del lenguaje específicas están conectadas también. Pero que me quiere decir que el lenguaje, lo que pasa en el caso de que usted maneja el lenguaje, lo maneja como un lenguaje corporal. O sea, no es el lenguaje que usamos en la gramática, entonces es un lenguaje del cuerpo. O sea, pero ese lenguaje es creación de los humanos, porque, o sea, sí hay un lenguaje que aprende el cuerpo, pero lo ayuda el lenguaje que ha creado el ser humano, porque, por ejemplo, eh, usted ya le achaca un sentimiento al lenguaje, pero el sentimiento es del cuerpo. Ujú. Y lo que pasa es que el sentimiento que usted tiene de cariño a su familia, lo tiene en el cuerpo, no lo tiene nada más en el cerebro, lo tiene en todo el cuerpo. Pero usted dice, es un lenguaje. Podría ser un lenguaje, pero no es el lenguaje tradicional que usamos para estar platicando, ¿no? Es otro No, lenguaje. sí. El Bueno, lenguaje que pues, usamos para platicar, yo necesito entenderlo, que se va a un área del cerebro, y después procesarlo y dar una respuesta. pues ya habíamos quedado que ya Entonces no es tenemos área de dos áreas cerebro, del ya cerebro. es de todo todo el cuerpo. Y No, no, todo. pero el lenguaje como tal está específico, el que entendemos en un área, el que expresamos ¿En, en otra área. en qué área? Por ejemplo, ¿en una pierna? No, no, no. En el cerebro hay un área específica. ¿Cómo cuál? ¿A dónde? Está una parte en el lóbulo frontal y otra parte en el lóbulo temporal. Se llama área de Wernicke y área de Broca. Área de Wernicke es lo que nosotros entendemos, o sea, el que te da el entendimiento, y el área de Broca es lo que nosotros expresamos, que pueda hablar, o sea, que pueda expresar lo que estoy entendiendo. Esas dos áreas tienen que estar unidas para yo entender y responder. Bueno, son Son áreas físicas. áreas físicas, pero esas áreas, porque aquí ya se me complica a mí un poco, porque son áreas físicas en donde usted le atribuye que uno pueda hablar, pero por ejemplo, hablar cuando empezaron los seres humanos, pues ¿de qué hablaban? O sea, no tenían lenguaje, no tenían gramática, no sé, No, pero sí tenían el sonido y el eso, hacerse entender, o sea, sacaban algún sonido y eso es la función cerebral de entenderlo y ¿no cree, contestar. no cree que eso ya es pensamiento? Lo que pasa es que el entendimiento del lenguaje, nosotros lo dividimos muy bien, o sea, muy bien en qué es lo que cómo llega el lenguaje a esa área y cómo sale el lenguaje de esa área. También, obviamente, requerimos que las cuerdas vocales estén bien, que la lengua se mueva adecuadamente, pero eso estamos hablando de cosas Pero externas del cuerpo. no está hablando de que eso ya es una manera de estructurar lo que siente usted, o sea, todo lo que siente usted, todo lo que dice usted, de que pueda hablar, que pueda articular, no siente usted que eso el ser humano tuvo que medio controlarlo y para controlarlo se creó el pensamiento, o sea, como no podía controlar, no puede controlar
la voz, el sonido, el cerebro, el dolor de la pierna. Entonces, para controlar todo eso, no cree que el ser humano creó el pensamiento, y lo tienen los animales también, que lo creó, se creó una forma de mesurar todo ese conocimiento. Yo creo que es parte de la evolución. Vamos Claro, adquiriendo por- ciertas cosas y vamos refinando las funciones, ¿no? pero O afinando más bien las funciones. entonces el lenguaje es parte de la organización para podernos entender, pero en realidad es pensamiento, porque el lenguaje es un simple transportador del pensamiento. O sea, el lenguaje es la manera en que usted puede expresar todo lo que le pasa en el cuerpo, Ujú. pero simplemente es un transportador. No es lo que verdaderamente influye para que usted pueda expresar por medio del lenguaje lo que siente usted, es el pensamiento, porque, o sea, si usted no piensa, Ujú. ¿cómo puede saber, cómo puede expresarle a usted o a mí lo que usted me quiere decir si usted no primero lo siente? Bueno, pero es que es un buen Estoy punto. Sí, hablando sí lo entiendo. de cosas finas, porque para mí el, eh, eh, el pensamiento necesita un transportador que es el lenguaje. Para poder expresar lo que nosotros sentimos, hemos buscado y creado lo que es el pensamiento social. Ujú. Y eso, entonces, el lenguaje simplemente nos ayuda para que yo pueda expresárselo a usted. Pero lo que realmente le estoy expresando a usted es todo lo que yo sé, y todos mis conocimientos se los estoy expresando a usted Sí, por claro, que medio, viene de, es que como por medio de un lenguaje. ujú. ¿Me entiende? Es como yo lo explicaba, o sea, son funciones mentales Ah, que están bien, o sea, si yo le digo, oye, este paciente está perfectamente hablando, pero de repente ¡pum!, dejó de hablar, voy y hablando, digamos, orgánicamente, voy, saco una resonancia y digo, ah, ¿sabes qué? Yo creo que debe de tener una lesión en tal lugar. Búsquenle. Debe de tener una lesión en el área del lenguaje que está, no sé, en la parte frontal. O debe de tener un infarto ahí. Entonces voy y busco eso. Pero toda la evolución, el hablar, el sentir, el todo eso, pues viene de la conjunción de todas las funciones mentales superiores y de la evolución que tenemos. pero eso es lo que se ha organizado como pensamiento. Y el lenguaje nomás es un transportador. Creo que Sí, lo estamos hablando entiendo. de lo mismo. Ujú. Lo que pasa, para mí es muy delicado, porque todas las teorías del lenguaje expresan como que el lenguaje es el que juega con todo lo que existe. No, para mí no es el lenguaje, es el pensamiento ayudado por el lenguaje. O sea, el pensamiento es lo que no se le ha dado carácter, y ese es mi trabajo como filósofo. Mi Ujú. trabajo es que darle categoría al pensamiento mucho más que al lenguaje. Usted le está dando mucha categoría al lenguaje, pero lo que realmente está expresando usted es el pensamiento. O- Ok, sería su función, expresar el pensamiento. Exactamente, la función principal es pensamiento. La manera de expresarlo es el lenguaje. Ujú. Pero el lenguaje no está en un solo lugar, está en la construcción, es como el cerebro. El lenguaje ayuda a interpretar, el cerebro ayuda a interpretar a todo el cuerpo y a toda la naturaleza. El pensamiento también nos ayuda a entenderlo, y el lenguaje es la manera de comunicarlo. Entonces, son tres funciones que se han equivocado en la ciencia y en el estudio general, en que el lenguaje se le da más prioridad que al pensamiento. Y
Y entonces, el pensamiento, no hay estudios reales del pensamiento. Ajá. Y yo lo que trabajo es que se le dé la importancia al pensamiento que no se le ha dado, porque el pensamiento es como el organizador también de las funciones de todo el conocimiento. O sea, el cerebro es organizador también, pero también el pensamiento es organizador. Y el lenguaje también ayuda a organizar. O sea, Sí. para poder trabajar todo el universo y todo el cuerpo, realmente el universo es una organización. O sea, de alguna manera el universo se organiza para que existan montañas, para que existan ciudades, se ayuda. Y entonces también el cerebro no tiene funciones específicas, sino que trabaja con todo lo que se ha creado. Y el pensamiento es una de las evoluciones tanto del cerebro y del cuerpo, ¿no? Sí, claro, porque vas evolucionando y vas tomando Pero usted no siente ciertos que los animales conocimientos. también tienen esa función. Lo que pasa es que Total, les falta el lenguaje. entendible para nosotros. Exactamente. Pero sí, claro, tienen Y, sus funciones. ahí sí estoy de acuerdo con usted. Tienen un lenguaje corporal, que es muy importante ese lenguaje corporal. Pero simplemente es transportador de lo que ellos sienten. Sí, claro. Yo a lo que me refería con la diferencia de ellos es, por ejemplo, el cálculo entendido en nosotros a diferencia de ellos, ¿no? Ellos calculan perfectamente cuándo saltan, cuándo llegan, pero no es entendible para nosotros. Para nosotros el cálculo es, este, si restas, sumas, ecuaciones, no lo sé, Pero todo cosas eso es diferentes. pensamiento, ¿no? O sea, lo que hacen los animales que usted dice, que saltan, que miden, que todo eso, pues es pensamiento y lo expresan de alguna manera por medio de su lenguaje. Digamos que esas son sus funciones mentales superiores diferentes a las de nosotros Eh, humanos, que nos hacen la diferencia de no poder estar en su especie ni ellos en la de nosotros. yo digo que somos la misma especie, nomás que evolucionados de diferente manera, Ok. ¿no? Pero o sea, somos animalitos también. Ah, no, claro. Pero ¿sabes qué? Somos animalitos adiestrados. ¿No? Nos tienen caminando de una manera y tenemos que hacer esto, tenemos que aceptar la economía, tenemos que aceptar la política, o sea, somos muy domesticados los humanos, ¿no? Mucho más que los animales, eso sí. Sí, eso Que, sí. que, oiga, entonces, fíjate, me da gusto, y que por eso quería platicar hace mucho con usted, porque fíjese cómo usamos diferentes lenguajes y diferentes maneras de expresarnos, pero el humano sí tiene maneras de entenderse, o sea, creo que hemos estado tratándonos de entender bastante bien, o sea, creo que usted tiene algunas razones, yo tengo otras razones, pero estamos llegando a que conjugamos. Fíjese qué bonito para la gente saber que la memoria no nomás está en el cerebro, sino ya está en todos lados. O sea, pero, pero usted dice, pero yo como científico tengo que trabajar a la memoria, a la memoria en el cerebro. Pero eso es otra cosa, pero es como el mecánico tiene que trabajar en los pistones, no en todo el motor. Ujú. Pero ya usted también estuvo de acuerdo conmigo que la memoria está en todos lados. Sí, Ya no nomás está en el cerebrito. llegamos a ese acuerdo, está bien. Pero que a poco no le gusta eso. Sí, 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 es muy interesante, son puntos de vista Pero no diferentes, pero se se tratan complementa, de se conjuntar, complementa. nada más que son estudios diferentes, ¿no? Es que yo tengo todo una ruta del pensamiento. Fíjese, a ver si usted está de acuerdo conmigo. Yo el de pensamiento, muchas funciones del cerebro y del cuerpo son pura energía. O sea, eh, usted, por ejemplo, si yo le digo, regáleme un pensamiento, entonces me lo dice por la voz, pero a que no me lo puede dar en la mano el pensamiento. O sea,
Porque el pensamiento es energía. O sea, el pensamiento no está aquí, no está acá, es pura energía construida. La energía crea cosas. O sea, Ujú. la energía crea el cuerpo de usted, el cuerpo mío, la montaña, todo lo demás. Pero entonces la energía tiene transformaciones. Fíjese, yo llego a este extremo. Digo que usted tiene 13.800 millones de años de edad. A ver, ¿usted me lo cree o no? Bueno, entendiendo su punto de vista, sí, lo entiendo, Es, pero, usted, pero no, usted es no energía. físicamente, no. No, sí, como energía. Usted, la energía nunca desaparece. Entonces, usted ha sido energía. Y cuando usted, dicen que vamos a morir, vamos a quedar como energía también. Entonces, siempre vivimos y nunca morimos. Es una nueva, Ujú. pero es creíble, ¿no? Pues sí, desde el punto de vista visual, pues sí. Pues es creíble. Entonces, el pensamiento es energía. Entonces la gente dice, ¿y dónde está el pensamiento? Bueno, ya lo tiene en la escritura, ya lo tiene en el lenguaje, ya tiene... Por ejemplo, el edificio tiene pensamiento, porque no podría haberse construido este edificio sin el pensamiento humano. Ujú. O sea, entonces, ¿usted está de acuerdo que el edificio tiene pensamiento? Co- Como le digo, son dos formas de verlo, Ah, diferente. Yo diría tiene conocimiento, ¿y que tiene, el conocimiento qué es? El tiene, conocimiento es claro, pero pensamiento. dado por unas personas específicas. En fin, o sea, entiendo bien lo que me Ah, dice y sí lo acepto, pero es como otra forma de verlas. pero ¿no cree que el ser humano nos tenemos que poner más de acuerdo? Sí, tendríamos que estudiar las dos teorías, ¿no? Ahí estamos metiendo la física, ¿eh? Y la física no se enoja, pero la física dice que no. Pues dice, ¿sabe por qué? La física no puede comprobar del pensamiento ni los sentimientos, porque no la puede medir. O sea, la física está en pañales, que si usted le dice a un físico, a ver, mídeme un sentimiento, dice, no es, todavía la física está en pañales, dice, pero pues, ¿tendrá que medir los sentimientos? Yo creo que no, Sí, ¿no? no. No necesita medir los sentimientos. Entonces, pues yo creo que es muy bonito ponernos de acuerdo para que la gente aprenda que el conocimiento humano ahora ya puede ser mucho más tranquilo. O sea, fíjese, por ejemplo, yo uso mucho la mesura y el pensamiento, o sea, la mesura y el caos, porque lo que maneja el cerebro es un caos, porque póngase a pensar, ¿cuánta información tiene que controlar el cerebro? Y a la velocidad que la maneja, o sea, es igual que la inteligencia artificial, o sea, usted puede recordar todo lo que me dice a una velocidad impresionante, ¿o no? Sí, claro. Ahí sí entraría la teoría de usted, la diferencia entre inteligencia artificial que sí nos puede llegar, pero no Pero puede lograr pero usted es todo inteligencia lo... artificial, ¿no? No, pero la inteligencia artificial de Bueno, que está ahorita, por ejemplo, sí. no puede lograr los sentimientos, no puede No, lograr la pero sensibilidad, todo no, eso. pero lo bonito no es comparable, pero usted trabaja como la inteligencia artificial, o sea, trabaja a una velocidad impresionante. Todo lo que yo estoy diciendo y usted está diciendo son conocimientos que los adquirimos hace mucho tiempo. Ujú. Usted todo lo que me está diciendo no lo aprendió ahorita. ¿Y por qué lo puede traer a la mente inmediatamente? Porque mi cerebro tiene un lugar específico de almacenamiento de memoria Y ya le quedamos y que de no, ya quedamos conocimiento. que no, ya quedamos Tiene, que no, ya tiene un quedamos que lugar no. específico donde se almacena. Claro, ¿Y por qué requiero no se almacena todo. en todo el cuerpo? Sí, también, pero me está controlando mi cerebro. Pero lo Está más control, sacando todo. el control
no quiere decir que lo tenga guardadito en un lugar, sino lo tiene guardado En varios lugares, ¿sí? en todo el cerebro. Porque la memoria no puede tener un lugarcito, tiene, el cerebro tiene su memoria cósmica. Ah, sí, eso es lo que decíamos. Tiene su Ok. ¿A poco no se está divirtiendo? Sí. Bueno, doctora, estamos, o sea, aquí con una bellísima plática. La verdad, yo lo he disfrutado mucho, espero que lo esté disfrutando usted bastante. Sí, también. Bueno, a mí, entonces, la teoría del pensamiento le estaba diciendo que yo tengo una ruta en el cual parto de la energía, luego parto de algo muy importante que no hemos platicado, de los instintos, también parto de los sentimientos y después de la conciencia y sobre todo de lo que es el sistema nervioso, que, que también como el cerebro, el sistema nervioso es controlador de todo lo que pasa en el cuerpo. ¿Está de acuerdo? Sí, el sistema nervioso controla, pues sí, controla todo. También o sea, ya unimos cerebro, sistema nervioso, instintos. Los instintos, ¿cómo los siente usted? ¿Qué, qué siente, qué siente que sea, qué parte del cerebro tienen los instintos? Híjole, a ver, los instintos, ¿cómo, O los cómo sentimientos, si quiere, definiríamos a los instintos? Lo todo que lo que tú, siente usted, todo lo que siente el cuerpo es una forma instintiva. Se ha manejado el instinto como nomás sobrevivencia, así es, yo pero, lo conozco pero, así, pe- como como tú, sobrevivencia. Nosotros en filosofía lo manejamos como sentimiento, o sea, todo lo que siente usted lo expresa y lo coordina el cerebro, todo lo que ajá, siente usted. Pero los instintos también son sentimientos, o sea, lo que siente usted. Por ejemplo, siente usted amor por su familia, siente usted amor por su patria, no sé, los amores por un cantante, por lo que usted quiera. Entonces, esos sentimientos los siente en el cuerpo. O sea, la neurociencia dice que los sentimientos también están en el cerebro. Yo digo que están en todas partes los sentimientos. O sea, sí, usted siente un dolor, pues es un sentir. no, sí, pero por ejemplo, de los instintos, que sería el instinto de, no sé, de sobrevivir, sobre- ¿no? De supervivencia. Pero eso ya es más sofisticado porque ya no nomás es lo que siente, sino ya piensa en cómo reaccionar. Ujú. Entonces ya se volvió pensamiento eso, porque es lo que yo digo, de los instintos nace el pensamiento, que es una teoría no nomás mía, es de Goethe y de Bergson en filosofía, pero en neurociencia no se ha trabajado mucho los instintos, o sea, los instintos son lo que produce, es los pensamientos primarios, o sea, Ujú. eh, la evolución del pensamiento nace en los instintos, en lo que usted siente en el cuerpo. O sea, el cuerpo después interpreta por medio del cerebro, o sea, el cerebro como organizador de todo lo que siente usted, entonces de alguna manera es consciente y lo expresa. La manera de expresar es el pensamiento. Sí, te digo que es muy complejo, ¿no? No, pero ¿sabe por qué se lo platico? Porque ese es lo que yo quiero llevar a los neurocientíficos a que vea que la filosofía también puede ayudar mucho a la neurociencia. O sea, que es por eso que yo estoy trabajando todo eso. Usted
sí lo ve lógico todo lo que le platico? Sí, claro que lo veo lógico. Viene, o sea, todo viene de un todo, de un pensamiento, Ah, de una huella genética, ah, de todo eso, sí. ah. Digamos, como le digo desde un principio, son diferentes formas de tratar o de manejar, o sea, yo las defino, las separo, las funciones, les doy un lugar específico y les doy una función específica. Claro, que sé que vienen de muchas cosas más, pues sí, pero yo busco la función en el lugar, en el hecho ahí mismo. ¿Pero usted cree que la neurociencia pueda también ayudarse de lo que yo le estoy expresando? Muy probablemente sí, porque hay cosas que no entendemos. Hay cosas que dices, a ver, le estoy dando esto, no tiene lesión en tal parte del cerebro, no tiene, le estoy dando los medicamentos y aún así no te explicas un padecimiento, ¿no? Que puede ser falta de, para mí, falta de conocimiento orgánico o puede venir de muchas, pues, cosas que no hemos estudiado adecuadamente, ¿no? Como son todas la influencia que está diciendo usted. Sí, yo por eso me acerco mucho a la... Por eso tenía tantas ganas de tener este conversatorio con usted. Nos estamos acercando mucho a la UNAM. Usted me dio unas... hay una asociación de neurología, ¿no? Ujú. Y parece que cambió ahora los miembros, ¿no? Cambiaron los, bueno, siempre, cada 2 años va Ah, cambiando la mesa directiva. ah. ¿Y quedó algún amigo de usted? Sí, sí lo conozco, ¿Eh? sí lo conozco. ¿A los que están ahí? ¿Usted cree que la neurociencia y la filosofía se pueden ayudar? Sí, se pueden conjuntar, podríamos entender algunas cosas, podríamos estudiar algunas teorías, Ah. en fin, podríamos ir buscando la forma de conexión, ¿no? Que sí la hay, pero no está muy bien entendida. Sí, pero me da gusto, por eso que quería yo este conversatorio, porque yo creo que ha sido muy profundo lo que hemos platicado. Parece sencillito lo que hemos platicado, pero yo creo No, que es muy profundo. O sea, creo que tenemos un conocimiento muy grande. Este, yo le pasé un libro que sí, no creo que lo haya leído, pero si lo lee, ahí, ahí yo estudio todo la función del cerebro como un organizador de todo lo que hemos platicado. O sea, no le achaco más que funciones específicas como la del ojo, como la del equilibrio, la del sonido, pero le marco que es más organizador el cerebro, porque la gente cree que el cerebro es algo inentendible y la misma, el universo es algo como incomprensible, como el cerebro, dicen que es el órgano más increíble que tenemos, pero realmente es maravilloso el cerebro, pero sí lo podemos entender ahora más fácil y no darle tanta carga que le hemos dado a través de la historia, porque en la filosofía se le ha dado una carga como muy específica, como que tiene el control de todo, de la política y todo, y no, o sea, hay que mesurarlo, hay que tranquilizarlo, que todo es un todo, lo que hemos platicado, y que entonces el pensamiento, el cerebro, los instintos trabajan diferentemente, pero se van conjuntando, que ahora en ciencia es la teoría del entrelazamiento. Eh, Todo está unido. Por ejemplo, y sí, todo está unido. usted está unida a todo el universo. Y dice usted, pero yo estoy solita. No, porque usted necesita el oxígeno, necesita la tierra, necesita el agua, necesita el sol. O sea, usted no está solitita. ¿O está solitita? No, no, bueno, Usted está acompañada por muchas cosas. O sea, este,
que sería muy padre que lo entendiera así el ser humano y que el cerebro, sí, imagínese, el cerebro tiene 80.000 billones de neuronas y no sé cuántas, pues es muy complejo, pero al mismo tiempo, pues es un órgano como el corazón o con todo, que tiene sus funciones muy complejas, pues, porque imagínese cuánta información pasa por el cerebro, o sea, para que lo pueda organizar todo, cuánta información pasa el cerebro. Entonces el cerebro tiene una... Por eso yo lo comparo con la inteligencia artificial, es otra cosa, Ajá. pero por la agilidad que tiene de controlar Y de tantas cosas, responder tantas pero no cosas. las controla como absolutos, las controla en un fluir, Ujú. o sea, las cosas fluyen. Necesita, sí, necesita su estímulo para Necesitas sacar su, estímulos para reaccionar con todo lo que es así para tener su reacción. pues, su reacción. No sé, por ejemplo, ¿no le gustaría que eso se enseñara en las escuelas así de sencillo como lo hemos platicado ahorita? ¿No le gustaría que los estudiantes pudieran aprender más fácil y no decir, tengo que estudiar 6 años para entender el cerebro? No, claro, pero aún así son dos estudios muy complejos diferentes. Pero se podía Una, hacer más sencillo, como lo hicimos ahorita. Yo creo que lo que hicimos ahorita es un gran trabajo de sencillez, de mesura, en el cual usted, con una sonrisa que tiene, y yo con las ganas de vivir, pues compaginamos ujú, e hicimos, le dimos al auditorio, a los que nos vayan a escuchar, les dimos una forma más sencilla de entender todo el cuerpo, de entender el universo, en una forma muy, muy tranquila, ¿no? Pues yo la veo muy sencilla, ¿no? sí, sí. Bueno, estamos Bueno, muy hablando de... sencilla porque ¿cuántos años lleva usted estudiando todo esto de filosofía? Ah, sí, ¿No? ah, Entonces, como que es muy sencillo cuando alguien tiene el conocimiento y lo puede desglosar bien y lo puede explicar de esta forma. Pero no, siento yo que no es tan sencillo porque cada rama tiene diferentes formas de estudiarlo y de ah. verlo. Bueno, ya no la quiero cansar, le agradezco muchísimo, no sabe, me costó mucho trabajo que me aceptara No, no, este no. conversatorio, pero ya sabe que Le nosotros... tenía miedo. ¿Tenía miedo? No, No, le tenía miedo por a ver con qué, cómo le iba a responder. no, pero No, ¿cómo se sintió? muy bien. Muy bien, tranquila, ¿no? O sea, yo lo que quiero es profundizar y hacer, o sea, que la gente aprenda cosas y que esto sea un programa que ayude a la gente, o sea, es el objetivo de la fundación, o sea, que la gente aprenda cosas importantes en la vida. Y tratamos todos los temas, ¿eh? No sé si se da cuenta de todo lo que nos pongan, no sé, pero para mí ha sido una experiencia muy buena y le agradezco de todo corazón. Y ya sabe que la queremos y la respetamos muchísimo. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias.